La Revolución Mexicana tiene un origen y un fin. El origen de ella consistía en la repartición de tierras, aunque la excusa fue la reelección de Porfirio Díaz. Tras 3 décadas en el gobierno, Porfirio Díaz había pasado de ser el héroe al dictador nacional. Es así como, al ver las injusticias dentro de la dictadura y el porfiriato, alzan la voz idealistas como José Guadalupe Posada, autor de la famosa Catrina, y los hermanos Flores Magón, oaxaqueños, que con su obra periodística enfrentaron el mayor ataque en contra del régimen de don Porfirio. Su obra fue constancia del hartazgo social. Sin embargo, fue la entrevista que James Freeman concedió a Porfirio Díaz la que dio el detonante para que en 1910 Madero se lanzara a la presidencia bajo el lema "no reelección". Después de las famosas entrevistas con el periodista Krill, en donde Porfirio dice que México está maduro y suficientemente crecido como para elecciones. No lo hubiera dicho porque de ahí en 1912 Francisco I. Madero escribe su famoso libro La sucesión presidencial. Y Francisco I. Madero se lanza a la contienda electoral auspiciado por un partido antireeleccionista, donde otro oaxaqueño, José Vasconcelos Calderón, tuvo un papel importante al escribir un lema del partido antireeleccionista: sufragio efectivo, no reelección. Es así como Francisco I. Madero escribe su obra La sucesión presidencial, publicada en 1910, con el cual se lanza para buscar la presidencia de la República. Sin embargo, tras los fraudes sucedidos en los comicios de la época, decide irse del país y publicar el Plan de San Luis, con el que inicia formalmente la Revolución Mexicana. La revolución se dio realmente después de la salida de don Porfirio, porque aquí hay una batalla en Chihuahua, en Juárez, y ahí Porfirio hace su renuncia en mayo de 1911 y le permite salir de la Casa de Moneda escoltado por Victoriano Huerta, salir al puerto de Veracruz, ser recibido multitudinariamente, ser despedido con lágrimas en los ojos y por miles y miles de oaxaqueños, y como fondo musical, El Dios nunca muere. Porfirio Díaz cruza el Atlántico y llega a Francia. El 31 de mayo de 1911, Porfirio Díaz sale del país con destino a Francia, de lo cual nunca regresaría. Y es así como, después de su exilio, se cumple el primer punto de la revolución. Sin embargo, la lucha sigue por la diversificación de causas, lo cual lleva a Villa a combatir en el norte y a Zapata a combatir en el sur. Surgen, entre otros, los constitucionalistas, encabezados por Venustiano Carranza. Más tarde surgen los obregonistas, los huertistas y los callistas. La lucha sigue. Lo importante es la publicación de la Constitución en 1917 y el reparto agrario. La revolución siguió después de la muerte de Porfirio Díaz el 2 de julio de 1915. Fueron hechos sangrientos que se habla de 1 millón de muertos. Ahí vemos los personajes de don Venustiano Carranza que logran en 1917 la Constitución que es la que nos rige actualmente. Pero a él, ¿quién lo manda a asesinar? Pues se dice que Obregón. ¿Y Obregón quién lo manda a asesinar? Se dice que Plutarco Elías Calles. Y a Plutarco, ¿quién lo expulsa o exilia del país? Lázaro Cárdenas. Es la historia de un México sangriento en donde quitaron a unos para ponerse otros. Esa es la historia realmente de todo esto.
referirme a dos grandes obras de la Revolución Mexicana. Lo de abajo, de Mariano Azula, y La sombra del caudillo, y también El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán Franco fue un escritor, periodista y diplomático mexicano que se le considera, junto con Mariano Azula, pionero de la novela en la Revolución Mexicana. Nace en la Ciudad de México en 1887. Desde joven comienza a escribir. En una entrevista para El Universal declara que en 1900 aproximadamente es cuando inicia su pasión por las letras. A los 13 años edita la revista Juventud, y en esa época escribía sobre el contrato social y Víctor Hugo. Odiaba la improvisación, aprendió latín y participó en el Ateneo de la Juventud. Es autor de grandes obras como El águila y la serpiente y La sombra del caudillo. En sexto de primaria escribía sonetos. El águila y la serpiente, como un dato interesante, lo escribió a lápiz por un impulso interno, como él mismo decía. Escribía en la noche y en la madrugada, y es así como logra sus grandes obras. Bueno, pues Luis Guzmán era un joven que participó en la revolución como un agente secreto del ejército villista, no propiamente como un militar, aunque sí estuvo en los campamentos y viajó. Presenció combates, pero no exactamente como un soldado, sino como un periodista. Y él tuvo contacto con los personajes más importantes de la revolución, como con Obregón, con Carranza, con Villa, con Zapata. Él nos cuenta con detalle su crónica en primera persona en la novela relato El águila y la serpiente. Hay críticos de la literatura mexicana que consideran que la obra de Luis Guzmán está muy bien escrita, y efectivamente cuando se atiende ese detalle resulta que sus descripciones son minuciosas, son pausadas, son brillantes, son poéticas. En la novela de La sombra del caudillo, Luis Guzmán hace una aportación a la cultura mexicana, que es que escribe por primera vez una novela de psicología política. Es decir, que él se va a enfocar en la mente, en la mentalidad de los dos grandes políticos posteriores a la revolución, que son Obregón y Plutarco Elías Calles, y cómo entre ellos dos pues, van a manejar la política de México en los años 20, desde los 20 en adelante.